Hola, hoy voy a platicar un poquito sobre bioética de la salud mental en estos tiempos de confinamiento. Em, Esta es una situación que, bueno, pues no estamos acostumbrados y mucho menos estamos acostumbrados a pensarlo desde un punto de vista de bioética. ¿Cuáles son como los principales temas? Pues bueno, que existe beneficencia, no malevolencia, autonomía y justicia distributiva, pero ¿cómo lograr esto en un momento donde pareciera que todo es muy complicado? Aquí la situación es tratar de ver el bien común, pero también el ver el bien de cada uno de los pacientes. Y muchas veces, bueno, pareciera que es incompatible, pero a mí me gustaría platicar cómo podríamos lograr el bien común a través del bien del paciente. Primeramente, empezando por lo básico, bueno, pues teniendo la información con la que contamos, sea incompleta, sea parcial, pero al final lo importante es que esta información siempre sea verídica, que sea accesible, es decir, con palabras que todos entendamos. Y entender también dentro de esta información hay que hablar y decir que hay un gran desconocimiento sobre cómo será la reacción emocional a largo plazo. Estamos viviendo algo que no hay precedentes en el mundo moderno. Este confinamiento, pues digo, tenemos otro tipo de pandemias, pero nunca al grado de que estamos viviendo ahorita con este confinamiento global tan largo, tan constante. Y entonces, pues como no conocemos, tenemos que asumir que cualquier malestar psicoemocional, pues si no bien está generado por esta situación, puede ser agudizado por esto. Entonces, cualquier malestar emocional debe de ser atendido y lo más importante, reportar cualquier paciente que veamos en riesgo, ya sea que tenga una alteración, un padecimiento psiquiátrico o no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues prepararnos, preparar la parte de salud mental. ¿Qué es lo que necesitamos preparar? Necesitamos preparar al personal, no nada más el personal que está acostumbrado al área de salud mental, sino a todo el personal, aquel que va a recibir pacientes con COVID y familiares. Y claro, que existan servicios. Entiendo que es un problema, pero ahorita vamos a platicar cuáles podrían ser las opciones. Generar planes que deberá ser una estrategia bien pensada, equitativa y sobre todo enfocado a los más vulnerables. Eso sería la obligación ética básica que tendremos para nuestra población y los pacientes con problemas de salud mental. ¿Cuál sería uno de los posibles planes? Bueno, ha funcionado en otros países, ha funcionado en México, los que nos dedicamos al área clínica, a utilizar servicios de telemedicina o bien servicios telefónicos para intervención psicológica y psiquiátrica que sea, pues, dentro de lo posible, pues, accesible. Obviamente, cuando hablo de este tipo de tecnología, de la medicina o telefónicos, podría estar asumiendo que todos tienen un acceso a la parte tecnológica. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto no es posible. Entonces, ver de qué manera podríamos hacer accesible esta tecnología a todo el público. Em, o sea, esta plática, la información que quisiera otorgar en esta plática, creo que sería muy útil que la tengan todas las autoridades gubernamentales, ya que ellos son los que van a dirigir los recursos a nuestra población, y también debe de tener todas las autoridades de salud, así como también los primeros respondedores, paramédicos sobre todo, que son los que también deben de dar o deben de tener un entrenamiento básico o por lo menos una guía básica de qué hacer y cómo atender alteraciones emocionales relacionados a este confinamiento. A todos los profesionales de la salud, no nada más a la parte de salud mental, a los que están en urgencias, a los neumólogos, a todos los médicos que están recibiendo pacientes y, por supuesto, al público en general. El público debe de saber que existe un tipo de intervención, que existe ayuda para ellos y difundir esta información, difundir tanto la información de que es algo que no sabemos, de que todo malestar debe de atenderse, de que hay algunos servicios disponibles y dar esto al cierre del reporte diario sobre el COVID-19 que se da a las 7 de la noche todos los días. Y también, por supuesto, difundir en medios sociales.
Se sabe que aproximadamente cerca del 47%, o sea, casi 50% de la población mundial ha presentado manifestaciones emocionales. ¿Cuáles son las más características? Pues se ha encontrado, se ha reportado mucho insomnio, se ha encontrado irritabilidad, hay presencia de enojo, de frustración, de miedo, de confusión. No sabemos, la incertidumbre es complicada a veces de manejarse. Problemas para concentrarse, consumo de sustancias, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Estas son como las principales manifestaciones que se han encontrado. Y bueno, pues también tenemos que estar conscientes de que hay ciertos factores que nos hacen más vulnerables a tener algún problema o algún malestar en nuestra área mental durante el confinamiento. Uno de los factores, bueno, pues es que nuestra cultura es una cultura colectivista. Esto quiere decir que somos una cultura donde hay mucho interacción familiar y mucha interacción social. Tenemos lo que se llama una interdependencia. No somos como otras culturas individualistas, donde poco contacto con la familia, sino nosotros, nuestro bienestar prácticamente y nuestras rutinas dependen de un contacto familiar y social. ¿Qué otro factor? Bueno, pues que existan patologías psiquiátricas previas. Obviamente esto es un factor que nos genera vulnerabilidad. Eh, Ciertos rasgos de personalidad. ¿Cuáles serían estos rasgos de personalidad que sean vulnerables? Pues bueno, cuando se intenta tener cosas, tener todo bajo control, cuando se intenta ser controlador, cuando el rasgos de personalidad tiende a ser pues muy perfeccionista y cuando los rasgos de personalidad a veces llegan a tener pensamientos fatalistas. Por lo general, los pensamientos fatalistas son aquellos que empiezan con ¿y si? ¿Y qué tal si? ¿No? Lo que sigue por lo general será un pensamiento fatalista. Entonces, este tipo de rasgos de persona, este tipo de pensamientos. También, por supuesto, hay poblaciones más vulnerables que tienen un mayor riesgo de contagio, como serían personas con enfermedades crónicas, personas de edad avanzada, personal de salud y bueno, otros. Entonces, serían como esos que tienen más vulnerables. ¿Qué otro factor nos puede hacer vulnerables a tener malestar mental? Pues bueno, que se suman, ¿no? Se suman factores que nos estresan. ¿Cuáles serían estos factores sumatorios muy característicos de este confinamiento? Pues bueno, la enfermedad o la pérdida de los seres queridos, de algún ser querido, especialmente por COVID. Pérdidas económicas, bueno, todos sabemos que ahorita es un momento complicado, es de restricción económica de ingresos, de trabajos, y también otro factor estresante sumatorio serían mensajes confusos o bien contradictorios de las autoridades gubernamentales. Otro sería la capacidad de resiliencia a pérdidas, a incertidumbre y aislamiento. Si no tenemos buena capacidad de adaptación ante estas situaciones, pues bueno, también es un factor de vulnerabilidad. Violencia intrafamiliar. Sabemos que se han reportado muchos más casos de abusos dentro de la familia y entonces, bueno, esto obviamente genera que estemos más vulnerables, como les decía, la parte del déficit económico y como comentaba hace ratito, ¿no? También la falta de tecnología. La falta de tecnología nos predispone a estar más aislados. Ahorita pues los que hemos podido, hemos recurrido a videollamadas, a estar en contacto con nuestros seres queridos y bueno, si carecemos de una computadora o de un teléfono donde podamos acceder a estas aplicaciones de comunicación, pues también nos pone dentro de un grupo vulnerable hacia temas de salud mental. También el cómo vivimos, ¿no? Cómo cada quien experimentó esta repentina ruptura de nuestra rutina, o si incluso percibimos que nos han interrumpido de nuestra libertad, el cómo percibimos, el cómo manejamos esta situación. También
Otra parte importante es que los que ya tenían un tratamiento o estaban en cierta terapia, pues hay una alteración al acceso a todos los servicios de salud mental. Ya no es como que uno puede llegar y están todos los servicios de salud mental abiertos. No, no es así. Mucho se hace ahora con videollamada y nuevamente, no, bueno, pues si no tengo la tecnología adecuada, pues va a ser muy difícil que yo tenga estos accesos de salud. Y el aislamiento. Existe el aislamiento social objetivo o distanciamiento social objetivo. Y cuando hablo de objetivo, bueno, es cuando eh, eh, físicamente no estamos con otras personas. Pero también existe el aislamiento social percibido. Es lo que se conoce como soledad, el sentirme solo. Es un proceso cognitivo, es una forma de pensar. La soledad se define como un malestar emocional que es causado por la discrepancia entre las relaciones sociales que yo percibo y las que yo quiero. Eso es la soledad. Este es un aislamiento social percibido. Es un déficit de conexión social. Nosotros, bueno, obviamente somos seres sociales, ¿no? Necesitamos estar forzosamente conectados de alguna manera, pero si yo estoy percibiendo que hay un déficit, que no tengo la conexión social que yo necesito para estar bien, pues bueno, esto me va a hacer sentir pues sola. Se ha detectado que hay ciertos rasgos genéticos que predisponen a esta sensación de soledad, este malestar emocional. También o sea, son rasgos de personalidad, como lo platicamos hace ratito, en la parte de las redes sociales. Bueno, primero estoy hablando de que es bueno tener esta parte de apoyo social y luego lo estoy poniendo como que es parte mala, ¿no? Bueno, pues muchas veces las redes sociales, como se sabe, como está descrito, independientemente del COVID, pues hace que, por ejemplo, muchos adolescentes se perciban solos, ¿no? Que perciban que no son parte, que no están dentro de un grupo aceptado y entonces hay mucha discrepancia entre lo que ellos perciben y lo que ellos quisieran. Y esto se refleja mucho en lo que se publican en redes sociales. Y bueno, se sabe que malestar, esta soledad, es un factor de riesgo y es un factor de riesgo importante para la salud, igual que la obesidad o igual que fumar. Entonces, esto nos predispone a alteraciones o a un malestar físico, también pone en riesgo nuestra salud física. También aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias y suicidio, como lo platicábamos. Se presenta en absolutamente todas las edades, desde niños hasta personas ya en la edad senil, y se habla de un contagio social. Se habla de, si yo me siento muy sola, pues empiezo a platicarlo y empiezo, y esto a la gente que está cerca de mí, a las personas que sus relaciones son más estrechas conmigo, pues van a también a empezar a sentir esta soledad. Eso también está descrito. Y bueno, quisiera hablar un poquitito sobre cómo, cómo es la biología de los lazos sociales. ¿Qué hacen los lazos sociales en mi cuerpo, en mi cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se ha encontrado que mientras más lazos sociales, y no es tanto en cantidad, sino en calidad emocional de los lazos, encontramos que hay una disminución del cortisol. El cortisol está implicado en la fisiología del estrés. Entonces, mientras más cortisol tenga, más tendiente soy a sentirme estresada. Y esta biología, la neurobiología de las sociales, disminuye la cantidad de cortisol. También se ha reportado que mejora el sistema inmune, en especial los glóbulos blancos, y también aumenta la producción de endorfina. Las endorfinas son una sustancia que me generan una sensación de bienestar. Es una sensación general de bienestar. También la biología de lazos sociales, lo que se ha reportado sobre todo en adultos es que disminuye la presión sistólica. También se ha encontrado que disminuye el índice de masa corporal y disminuye también la proteína C reactiva que está relacionada a procesos inflamatorios. Entonces, bueno, pues pareciera que sí es muy importante la calidad psicoemocional de lazos sociales y sí es importante no sentirse solo, ¿no? Porque sí, al final vemos que sí hay una alteración física. Y bueno, esto es la parte de los lazos sociales. Ahora también hay una neurociencia del aislamiento, ¿no? Se sabe que se habla sobre un cerebro social.
Un cerebro social quiere decir que se incluyen ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, como por ejemplo la unión temporoparietal, ciertas áreas de la amígdala y otras partes del sistema límbico. Entonces, cuando hay un aislamiento, sobre todo un aislamiento prolongado, sí se ha visto que existen cambios en la conectividad neuronal en todo nuestro cerebro social. Incluso cuando hay un aislamiento crónico, sí se ha visto que el tamaño, o sea, hay un cambio en el tamaño, por ejemplo, en la amígdala. Entonces, esto quiere decir que este aislamiento, esta sensación de soledad, pues sí tiene un impacto a nivel físico, ¿no? Y a nivel también, no nada más del cerebro, sino de todo nuestro cuerpo. Hay estudios de desarrollo en niños donde se sabe que cuando hay un pobre contexto psicoemocional, o sea, que reciben pocos estímulos afectivos, pocos estímulos sociales, sí hay una alteración importante en su neurodesarrollo y tanto en su crecimiento de niños, adolescentes, adultos, pues su capacidad de afrontamiento al estrés también llega a ser pobre. Entonces vemos que sí hay un impacto importante en varias dimensiones de la persona, ¿no? Cuando hablo de dimensiones de la persona, me refiero a la parte biológica, psicológica, social y como seres humanos, esta parte trascendental. Entonces, la idea de una estrategia, vamos, de abordaje en salud mental, pues implica todas las dimensiones de la persona. ¿Cuál es lo que está lo que estamos tratando de abordar? Pues bueno, ayudarlos a que puedan lograr una regulación emocional, dar herramientas cognitivas para una regulación emocional, dar herramientas cognitivas para un manejo de estrés más asertivo, para un manejo de frustración más funcional, para ayudar a manejar el enojo, para poder darles más herramientas y explicar un poco más qué es la empatía y qué es la compasión. El ser empáticos y compasivos ayudan bastante a este malestar emocional. Los guiamos a que puedan crear una autorreflexión y nuevamente, ¿no? Habilidades de afrontar. Sobre todo resolver problemas y que logremos que el paciente pueda tener una funcionalidad pues exitosa, ¿no? Y mantener la perspectiva, no encerrarse en el momento, no ver que esto es como todo y que es el final, sino ayudarles a crear y a mantener una perspectiva. Y lo que pareciera pues como muy simple, pero que realmente sí ayuda mucho, es estructurar una rutina. Sueño, horas de sueño, horas de comida, ejercicio, o sea, que sí haya una rutina. Y bueno, pues en conclusión, ¿no? El enfoque bioético para el abordaje de la salud mental en el periodo de confinamiento por COVID, pues debe de incluir, como les decía, todas las esferas de la persona, la biológica, la psicológica, la social y la trascendental. Y que la ética de la información verídica, lógica, consonante y no discrepante, sí es una plataforma para que disminuya este malestar o no que se elimine esta predisposición tan alta, esta vulnerabilidad tan alta de alteraciones emocionales. Y pues algo muy, muy importante es entender que la salud mental es responsabilidad de todos. Muchas gracias.